Bienvenidos a Pesadillas en Voz Alta, donde la realidad y la ficción se entrelazan para realizar la más terrorífica de las historias. Hoy nos encontramos en una ocasión especial ya que es el último capítulo de la serie. Por lo tanto, estaremos investigando casos paranormales ocurridos en la provincia de Huelva, así que prepárate porque a lo mejor el siguiente eres tú. Nos trasladamos a la costa de Huelva. Verano, calor, cielo estrellado. Unas vacaciones tranquilas en Mazagón, uno de esos lugares donde el mar y el silencio conviven con los recuerdos de cientos de veraneantes. Pero esta historia no es como las demás. Carmen y Javier, una pareja joven, habían decidido pasar unos días en un apartamento familiar. Una rutina ya habitual, relax, playa y como cada año una visita a unos amigos en Matalascañas, nada fuera de lo común. Pero fue en el camino de vuelta cuando todo cambió. Serían las 11:30 de la noche. La carretera entre Mazagón y Matalascañas se abría silenciosamente ante ellos. Charla relajada, el frescor de la noche entrando por la ventanilla. Y entonces la vieron. Una chica caminando sola por el arcén. Vestía unos vaqueros claros, una blusa blanca semitransparente, pelo suelto, morena. No parecía una indigente, no parecía perdida, pero tampoco tenía sentido que estuviera allí a esa hora, sola, en medio de la nada. Carmen le pidió a Javier que parara. «Vamos a llevarla», dijo, y así lo hicieron. La joven se subió al asiento de atrás sin decir mucho, solo un gracias suave y sereno. Dijeron que se lo indicara cuando quisiera bajarse. Ella solo asintió con la cabeza. El coche avanzó unos kilómetros más, hasta que la chica rompió el silencio. «Cuidado con este tramo, hay un coche negro más adelante, con las luces apagadas. Te puedes chocar». Javier frenó un poco, desconcertado, encendiendo las luces largas. Y sí, ahí estaba. Un Opel negro detenido casi en medio de la carretera. Sin luces, invisible a simple vista, el volantazo fue brusco, pero se salvaron, gracias al aviso. Carmen, aún temblando, se giró para darle las gracias, pero entonces algo los congeló por dentro. Atrás no había nadie. No escucharon la puerta abrirse, no hubo pasos. El coche no se había detenido. Ella no se bajó. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo sabía lo del coche parado? Y lo más importante, ¿a dónde fue? Carmen afirma que si no le hubiesen avisado, no hubiesen sobrevivido. Eso lo tenía más que claro. Una aparición, una presencia, un espíritu protector. Llámalo como quieras. Otros creen que fue un ángel y algunos simplemente no quieren pensarlo demasiado. Historias como estas suelen llamarse leyendas urbanas, pero cuando las cuenta alguien que vivió para contarlo, ¿sigue siendo solamente una leyenda? Quizás esta chica no buscaba que la llevaran a casa, quizás solo quería que alguien viviera para recordarla. La familia Ruiz Marín, Luis, Carmen y sus dos hijos adolescentes, llegó hace unos meses a una casa aparentemente normal en las afueras de Huelva, ilusionada con empezar de cero, pero apenas se hicieron las maletas, comenzaron a suceder cosas inexplicables, puertas que se abrían y cerraban sin que nadie las tocara, objetos que cambiaban de lugar en cuestión de segundos, golpes secos retumbando en los muros a altas horas de la noche, como si algo invisible quisiera hacerse notar. Con el paso de los días, la intensidad de los fenómenos fue en aumento, los muebles se desplazaban por las habitaciones con violencia, y en una ocasión, Carmen sufrió un ataque tan brutal que fue lanzada contra la pared por una fuerza invisible, quedando magullada y conmocionada.
Aquel episodio marcó un punto de no retorno. Lo que antes podía parecer una coincidencia se había convertido en una presencia amenazante. Desesperados, los Ruiz Marín contactaron con un grupo de investigadores especializados en lo paranormal. Al llegar a la vivienda, el equipo llenó cada instancia con cámaras de vídeo, grabadoras de audio y dispositivos para medir fluctuaciones en los campos electromagnéticos. En las primeras horas de vigilancia, las cámaras captaron sillas moviéndose solas, puertas que se cerraban de golpe y sombras fugaces. Las grabadoras registraron crujidos inexplicables y susurros apenas audibles, mientras que los medidores de campos electromagnéticos mostraron picos bruscos de energía en varias zonas de la casa. Poco después, varios vecinos aseguraron haber visto la silueta de un niño pequeño merodeando por los pasillos oscuros cuando la casa estaba vacía. Aquella aparición reavivó la hipótesis de un espíritu infantil, quizá vinculado a un trauma antiguo en el terreno. Sin embargo, ninguna documentación o testimonio histórico ha logrado confirmar la identidad de ese supuesto niño. Con el fin de comunicarse con la entidad sin recurrir al espiritismo tradicional, los investigadores organizaron una sesión en la que el mensaje debía llegar a través de golpes y sacudidas. La respuesta no se hizo esperar. Sacudidas violentas, numeradas e insistentes, como si el poltergeist quisiera transmitir algo con un patrón deliberado. A partir de ese ritmo, los expertos concluyeron que se trataba de una energía negativa acumulada durante años, posiblemente alimentada por sucesos traumáticos ocurridos en el pasado de la casa. Aunque el diagnóstico apuntaba a un poltergeist especialmente agresivo, su origen exacto siguió siendo un enigma. Los investigadores ofrecieron recomendaciones para limpiar el espacio, pero ante la falta de un protocolo definitivo, la familia optó por realizar rituales de limpieza y bendiciones, invitando a personas ajenas al equipo paranormal. Paradójicamente, esos actos parecieron intensificar las manifestaciones. El estado emocional de los Ruiz Marín se vio gravemente afectado. Insomnio, ataques de pánico y un estrés constante llevaron a que los expertos aconsejaran terapia psicológica para afrontar el trauma. Aunque las noches más caóticas ya no se repiten con la misma fuerza, la sombra del poltergeist permanece. La casa recupera la calma a ratos, pero nunca del todo. Hoy el caso sigue abierto. Los investigadores de la familia han podido desentrañar quién o qué desencadenó aquella violencia sobrenatural. Lo que está claro es que en Huelva una vivienda corriente se convirtió en el escenario de un misterio que desafía la lógica y que recuerda que a veces lo inexplicable acecha justo detrás de nuestras paredes. Situado junto al Parque de Doñana, en la provincia de Huelva, Los Cabezudos nació tras la Guerra Civil como un asentamiento forestal. Allí, desde 1927, comenzaron a plantarse eucaliptos, muchos, tal vez demasiados. Para sostener esa actividad se construyó un poblado. Durante las décadas de los 60 y 70 llegaron a vivir en él unas 300 personas. Había casas, una tienda, un casino, un consultorio médico, incluso una iglesia, bendecida en 1954 por el obispo Cantero Cuadrado, hasta un colegio nuevo que jamás llegó a inaugurarse. Dicen que allí durmieron la reina Sofía y las infantas, en la residencia del ingeniero jefe durante una visita a El Rocío, pero el esplendor no duró. Con el paso del tiempo, la actividad decayó y el pueblo fue quedando vacío. Las familias se marcharon, las voces se apagaron, las puertas se cerraron para siempre. Hoy, Los Cabezudos es un esqueleto de lo que fue. Un lugar vallado, sin acceso oficial y, sin embargo, constantemente visitado. ¿Por qué? Porque lo que quedó no fue solo abandono, algo más se quedó ahí. Exploradores urbanos, curiosos del misterio, incluso investigadores como Enrique Lobo aseguran que entre sus ruinas algo se manifiesta. Siluetas negras que se mueven en el colegio viejo, pasos que resuenan en pasillos vacíos, portazos sin puertas, susurros, quejidos, cambio de temperatura imposibles y sobre todo la sensación de no estar solo. Uno de los testimonios más perturbadores es el de dos jóvenes que colocaron su móvil en un trípode para grabar. Querían capturar imágenes del sitio. Lo que grabaron, sin embargo, fue como una sombra oscura que se acercaba y le daba un manotazo. El móvil cayó y con él
su valentía. Los Cabezudos es oficialmente un pueblo muerto, pero extraoficialmente sigue siendo un lugar vivo, vivo de ecos, de memorias, de historias rotas, o quizá de presencias que jamás se fueron. ¿Qué se quedó allí? ¿Un recuerdo? ¿Una energía? ¿O algo más consciente? Tal vez, si alguna noche pasas cerca de los límites del parque de Doñana, oyes algo que no deberías, un quejido, un paso, una voz. Tal vez sea solamente el viento, o tal vez sean los cabezudos llamándote. En la aldea del Rocío, que respira devoción mariana en cada una de sus callejuelas, una vivienda aparentemente común se convirtió en escenario de lo inexplicable. Todo empezó de forma sutil, luces que se apagaban y encendían sin motivo, el agua del grifo cortándose de golpe y el televisor que puntualmente cada noche se apagaba a las 10:37, sin que nadie interviniera. Sentimos que no estábamos solos, algo o alguien estaba con nosotros, relató un miembro de la familia no estremecido por la experiencia. Con el paso de las semanas, los fenómenos escalaron. Puertas que se cerraban sin corriente de aire, pasos que resonaban en habitaciones vacías y una presencia invisible que se cernía con más fuerza en las horas nocturnas. El miedo se adueñó de los ocupantes, algunos llegaron a negarse a volver a pasar la noche en la casa. Fue entonces cuando decidieron llamar a un equipo de investigación paranormal compuesto por técnicos de sonido, médiums y expertos en energía electromagnética. Durante varias noches, el equipo desplegó grabadoras de alta sensibilidad, cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento y equipos de radiofrecuencia. Registraron crujidos sin origen aparente, extrañas variaciones en los niveles electromagnéticos y en un momento clave captaron una comunicación a través de un dispositivo de transcomunicación instrumental. Aquella noche, la voz que emergió no era hostil, se identificó como el abuelo fallecido de uno de los niños. Sentimos una presencia fuerte, pero no negativa. Era como si él quisiera dejar claro que no venía a hacer daño, sino a cuidar, describió una de las mediums. El vínculo entre el niño y su abuelo había sido siempre muy especial. Incluso antes de los sucesos extraños, el pequeño hablaba de visitas y aseguraba sentir la mirada protectora de su abuelo. Una noche entró corriendo al cuarto de su madre para decirle: «El abuelo me dijo que está orgulloso de mí, que no tenga miedo, que él me cuida desde aquí». Instantes después, una luz del pasillo se apagó sin explicación, ofreciendo la más radical de las confirmaciones para aquellos que empezaban a dudar. Pero no todo era tan sereno. En la habitación del fondo, el aire parecía volverse denso y gélido. Al abrir la puerta, la familia encontró el armario, que siempre había permanecido cerrado, con las puertas abiertas de par en par. Pasos lentos se dejaban oír noche tras noche, deteniéndose justo frente a esa puerta. Hasta el perro de la casa parecía captar la tensión, ladraba erizado mirando al vacío. Además de la figura masculina protectora, el equipo detectó una presencia infantil, risas apenas audibles, golpecitos en las paredes y leves susurros que, según los especialistas, Javier Aradilla y José Luis García, podrían corresponder al espíritu de un niño que no ha logrado trascender, atraído por la carga emocional del hogar. A medida que avanzaba la investigación, la actividad disminuyó, los registros mostraron menos anomalías y la atmósfera recobró cierta calma. Para los expertos, bastó con establecer un canal de comunicación efectivo. No siempre se trata de expulsar espíritus, señaló uno de los investigadores. A veces basta con permitir que expresen lo que retienen del plano terrenal. Con este último contacto, el ciclo pareció cerrarse. Para la familia, la experiencia, aunque aterradora en sus inicios, terminó siendo reconfortante. Lo que al principio se percibía como una intrusión oscura, concluyó como un testimonio de la fuerza del vínculo entre los vivos y sus seres queridos más allá de la muerte. En el Rocío, donde la fe y la tradición se entrelazan, las fronteras entre lo visible y lo invisible se hicieron durante esos meses más delgadas que nunca. Bueno, esto ha sido Pesadillas en voz alta. Espero que hayas disfrutado de esta serie tanto como nosotros hemos disfrutado realizándola. Y recuerda, aunque el mal no te aceche personalmente, siempre habrá un podcast que te recuerde que está por ahí suelto. Pero bueno, aún así, gracias por escuchar. Hasta la próxima.